Dios le bendiga a todos los hermanos, nuevamente desde casa. Estamos hoy día miércoles compartiendo la palabra. Les saludo a las congregaciones, nuestras congregaciones, con la paz y la comunión del Señor. Que Dios les bendiga a los que nos están siguiendo, acompañando semana tras semana, y también a todos los amigos de las redes que nos mandan siempre el saludo y comparten alguna palabra de aliento con nosotros, o si están siendo bendecidos también nos lo hacen saber desde dónde recibe la señal. Así que todo esto suma, ¿no es cierto?, al trabajo que estamos haciendo, y nos alegra poder tenerle a usted del otro lado, las familias que se reúnen también para escuchar la palabra en estos encuentros. Que Dios le bendiga a todos. Estamos orando por todos los que están complicados, aquellos que tienen algún familiar que está contagiado, que está pasando un cuadro de salud. Estamos orando uno por los otros para que el Señor esté obrando, ¿no es cierto?, y dando victoria, y que no haya daño en el pueblo del Señor. Yo tengo precisamente un yerno que está complicado en su salud y estamos orando por él, ¿no? Y así casi la mayoría. Ahora, antes no sabíamos de alguien o no conocíamos a alguien que estuviera contagiado, y hoy creo que todos conocemos a alguien o tenemos a alguien cercano que está contagiado con este virus, ¿no? Está complicado aquí en Argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, creyendo que el Señor va a guardar a su pueblo y que vamos a tener la salida de parte del Señor pronto, ¿no? Damos gracias a Dios. Siempre decimos, estamos en las redes, si nos quieren acompañar. Estamos subiendo nuestros estados cada día, cada 2 días. En nuestra página de Facebook tenemos 2 páginas. También estos videos suben allí, los puede encontrar, verlo en directo o verlo en diferido. Y también estamos en el canal de YouTube. Todos estos videos están allí para repasarlo, compartirlo. Puede suscribirse también si así lo desea, y le van a avisar cada vez que subamos un video. Bueno, vamos a la palabra del Señor en esta noche. Quiero compartir una palabra muy conocida, muy predicada también, pero no por eso pierde su riqueza ni su actualidad, ¿no? Es una palabra muy vigente para los días que estamos viviendo, y es una parábola que el Señor relata entre las muchas que Él compartió acerca de su segunda venida, acerca de los tiempos finales. Él compartió muchas de estas paradojas o de estas figuras retóricas, pero acá es una parábola que a través de los siglos la Iglesia ha predicado, y hemos oído muchas predicaciones sobre ella, pero la voy a tomar esta noche, sentida de parte de Dios, compartirla con ustedes. Está en el capítulo 25 de San Mateo, se le llama la parábola de las vírgenes. Vamos a dar lectura desde el verso 1 en adelante. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Las 5 de ellas eran prudentes y las 5 eran fatuas o insensatas, dice en la versión moderna. Las que eran insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas, y todas se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí que el esposo viene, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras
y a vosotras, y ante a los que venden, y comprá para vosotras. Mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas respondió él y les dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vuelvo a decir, a través de los siglos se ha predicado esta figura que el Señor utiliza para referirse al encuentro de la iglesia con el esposo, esa boda que también Juan podía ver en la visión de la revelación, cuando él decía que las bodas del Cordero habían llegado y que había que gozarse y alegrarse, porque la esposa se había aparejado, se había vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, estaba preparada para desposarse. Está la unión de Jesús con la iglesia, la novia es la iglesia, el Señor es el novio, y las bodas del Cordero será esta unión. Se celebrará esto en el tercer cielo, cuando la iglesia sea trasladada en el rapto o en el arrebatamiento. Allí se celebrará y habrá una celebración que va a durar 7 años, con mucha actividad de la unión de la iglesia con el Señor. Esperamos este acontecimiento que está profetizado y anunciado en todas las Escrituras, pero para entender un poquito de la historia que relata Jesús, tenemos que situarnos en la cultura oriental, la cultura bíblica especialmente de aquellos tiempos, que es muy diferente a las culturas occidentales, ¿no? Una boda occidental no tiene mucho que ver con una boda oriental. Incluso en el día de hoy estaba escuchando que hubo varios rebrotes de contagio en Israel por precisamente celebraciones de bodas, porque habían dado una apertura para celebrar las bodas que no se habían celebrado por mucho tiempo, y se sumaron varias uniones, y esto produjo un rebrote del virus en aquella tierra que ya estaban en una fase casi de liberación total de cuarentena, ¿no? Volvieron para atrás y yo entiendo, ¿no? Quizá el que escucha esto dice, bueno, la boda hebrea o la boda oriental tiene varios días de celebración. Son celebraciones que duran muchas semanas y que tienen que ver con su cultura. Entonces acá el Señor está tomando ese relato, ¿no? La boda occidental quizás la celebración dure un par de días, un día. Es una fiesta que no tiene muchos rituales, pero la boda oriental tiene toda una connotación que acá está relatada en la parábola del Señor, ¿no? Cuando se van a desposar, los jóvenes están en edad de contraer matrimonio, son los padres que escogen la novia para el hijo y hacen el arreglo prenupcial. Van a reunirse con la familia de la novia, llegan a un acuerdo, se pagan dotes por esa novia que se pretende para el hijo varón. Recordemos esto en la historia de Abraham y de su hijo Isaac, cuando manda a su criado, el criado más viejo, el más confiable de la familia, manda a buscar una esposa para su hijo Isaac. Su hijo ya estaba en una edad de formar su familia y el padre es el que le envía al criado en cierto lugar, con cierta familia específica, para escoger la futura esposa de su hijo Isaac.
va el criado llevando una cantidad de presentes para la familia de la novia misma, que se sigue estilando, ¿no?, en algunas culturas, que es el pago de una dote. Antiguamente se pagaba esa dote por la joven y los padres arreglaban los matrimonios, ¿no? Eran acuerdos que hacían dos familias en una tradición de unir dos familias, ¿no? A veces en el afán de unir esas dos familias, de esa alianza, bueno, no se tenía muy en cuenta, ¿no es cierto?, la atracción que pudiera tener uno por el otro o el enamoramiento. Esto ellos creían que surgía con la convivencia, surgía a medida que la relación avanzaba, ¿no? Yo he podido, aún en los tiempos modernos que vivimos, trabajar en una zona una zona de nuestro país, zona de reserva nacional, donde había algunas familias con origen, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, ¿no?, con origen aborigen. Y todavía estaba esta cultura, y a mí me ha pasado dentro de la congregación encontrarme con relaciones en que habían sido arregladas por los padres, ¿no?, el padre del novio y el padre de la novia, y tener que intervenir y hablar con esta parejita joven y preguntarle si en verdad uno estaba enamorado del otro, si en verdad, ¿no es cierto?, había un sentimiento porque estaban para casarse. Y ellos solían decir, no sé, pero ¿cómo vas a embarcarte en un matrimonio sin saber si tenés un sentimiento por la que va a ser tu esposa o el que va a ser tu esposo? Y ellos me respondían, a papá le gustó, ¿no?, o mamá decidió. Y esto es increíble que en siglo XX, ¿no?, en la era de los adelantos y la tecnología que vivimos, que todavía esta cultura se practique. Pero sabemos que hay partes en India, en África y en Oriente donde se sigue practicando estos acuerdos entre familias, donde no tienen mucha voz y voto los futuros cónyuges, ¿no? Y esto era así. El padre arreglaba con la familia de la novia, y allí se hacía una celebración de compromiso nupcial. Eso se hacía a veces un año antes de la boda. Luego cada uno vivía en su casa paterna, se celebraba un acuerdo prenupcial, es decir, lo que nosotros llamamos un compromiso de boda entre las dos familias y los dos jóvenes que se iban a desposar. Dice que la dote por una joven que fuera doncella, que fuera virgen, en aquel tiempo llegaba a estipularse en 200 denarios, ¿no? Y si era una viuda, la que se pretendía para esposa del hijo, valía 100 denarios, un poco menos, ¿no? Y el denario era el jornal de un obrero, así que calculamos, ¿no?, 200 días de trabajo para pagar. Esa era la dote mínima, ¿no? Después yo creo que en la cultura de los gitanos todavía existe eso, ¿no?, de los pueblos gitanos, en donde también tiene que el novio pagarle a la familia, a los padres de la novia, una dote. Y a veces, si la joven es bonita y es prometedora, la dote puede significar un elevado precio, ¿no? Sabemos que Abraham mandó esa dote para hacer el arreglo familiar y que trajeran a la futura esposa de su hijo Isaac. Esa dote se podía pagar en efectivo, se podía pagar en servicio, como hizo, ustedes recuerdan, Jacobo, que no tenía, ¿no?, capital, patrimonio, y él trabajó por su futura esposa. Y el futuro suegro estipuló 7 años de trabajo gratuito para entregar la hija por esposa a ese hombre. Y él trabajó no solo 7 años, se trabajó 21 años
hasta que pudo formar su familia, ¿no? Porque, bueno, fue engañado por el suegro, todos conocemos la historia, y cuando finalmente obtuvo el permiso para casarse, se encontró que había trabajado solo por la novia y no tenía ningún capital, así que trabajó 7 años más para armarse de un patrimonio. En total, Jacob trabajó 21 años para conseguir a la que él amaba por esposa, ¿no? Ahí vemos, ¿no es cierto?, la práctica de esa cultura. La boda siempre se celebraba en la casa del padre del novio, pero había una tradición, ¿no?, que el novio, la novia se preparaba en su casa, había celebración que se hacía en la casa de la novia y celebración que se hacía en la casa del novio, ¿no?, en la casa paterna. Luego, en cierta altura de la noche, el novio iba a buscar a la novia a la casa paterna y volvían a la casa de sus padres acompañado de todo un cortejo que se formaba muchas veces por parientes, vecinos, amistades. Había una gran movilización de gente. Esto fue lo que pasó con el contagio último allí en Israel, una gran movilización de gente, y muchas jóvenes eran las que iluminaban el camino, porque esta búsqueda del novio a buscar a su novia en la casa paterna se hacía poquito antes de la medianoche. La boda solía realizarse a la medianoche. Fíjese las figuras que estamos teniendo acá, ¿no es cierto? El novio buscando a la novia, llevándola a la casa paterna, poquito antes de la medianoche, porque a la medianoche se celebraba la boda, y venimos diciendo que estamos viviendo los últimos minutos en el reloj de Dios, que pronto va a dar la medianoche. El Señor va a venir a llevar esa novia, va a venir a buscar esa novia, el Cordero de Dios va a venir a buscar su novia y se va a desposar con ella en la casa del Padre. Fue lo que Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar, y cuando este lugar estuviera aparejado, vendré y os tomaré a mí mismo. Ahí no está hablando de una venida literal, que eso va a ocurrir luego. Está hablando de los tomaré a mí mismo, vendrá a buscarnos. Nosotros nos encontraremos con Él en las nubes y de allí vamos a viajar a la casa del Padre, ¿no? Ese viaje de la casa de los padres de la novia a la casa paterna del novio, a veces se hacía por el camino más largo. No se cortaba camino, se trataba de recorrer toda la ciudad o la gran parte de la ciudad, porque eso movilizaba vecinos y amistades que se agregaban al cortejo, que saludaban, que cantaban, se tocaba música. Era toda una celebración que movilizaba una cantidad de gente, ¿no? Por eso esto ocurrió, lo que ocurrió en estos días en aquel país de Israel. Bien, la novia se preparaba en su casa, preparaba sus ajuares, preparaba su vestido, el novio se preparaba en la casa del padre y luego iba a la búsqueda de su prometida, y las jovencitas, que es acá esta historia que relata el Señor, eran las que iluminaban el camino, con sus candelas preparaban sus lámparas. El combustible de la lámpara era el aceite en aquel tiempo, y tenían preparadas esas lámparas para acompañar el cortejo a donde se iba a celebrar la boda, que era la casa paterna del novio. Cuando el cortejo llegaba, el novio junto con la novia, con toda la compañía, la multitud, se entraba a la casa paterna del novio y la puerta se cerraba y comenzaba la celebración. Comenzaba la boda y la celebración, que iban, a veces las celebraciones duraban algunas semanas, no solo unas horas. Entonces la puerta se cerraba y aquel que no había podido entrar en el cortejo se quedaba afuera, no tenía posibilidad de volver a entrar. No había una hora
para cerrar la puerta. Lo que venimos diciendo, ¿no es cierto?, desde el primer momento de esta pandemia, que hay una hora en que la puerta de la gracia se cerrará. Acá dice la palabra, se cerró la puerta en el verso 10. Mientras que ya iban a comprar, vino el esposo, las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La puerta de la gracia se va a cerrar. Esto está escrito, esto va a ser así. Es decir, que usted tiene que aprovechar mientras la puerta está abierta. Hoy todavía la puerta de la gracia está abierta. Cualquiera puede aceptar a Cristo en su corazón, arrepentirse de sus pecados y ser salvo, convertirse al Señor y ser hecho hijo o hija de Dios. Porque la puerta está abierta todavía. Todavía no empezó la celebración. Pero cuando el Señor se lleve la iglesia, cuando Él tome la iglesia que dijo, os tomaré a mí mismo, y levante la iglesia, y la iglesia entre en la casa del Padre, donde se celebrará esa boda, la puerta se cerrará. No habrá más posibilidades de ser salvo por la gracia y por confesar el nombre de Jesús. Va a haber salvación, pero va a ser por martirio, porque allí comienza el reinado del anticristo, la gran tribulación, la persecución de los cristianos, que hemos hablado tantas veces de esto, ¿no? Entonces allí el que se quiera creer y quiera volverse a Dios y quiera reconocer a Cristo como su Salvador, lo va a hacer a precio de su propia vida. Esto lo dice Apocalipsis. Juan vio, ¿no es cierto?, a toda esta multitud y preguntó quiénes eran esos que clamaban. Y en el capítulo 7 de Apocalipsis, yo respondí a uno de los ancianos, respondió uno de los ancianos diciéndome, estos están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Le preguntó, ¿no es cierto?, este anciano que estaba en el trono de Dios, a Juan, que estaba teniendo la revelación. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. No sabía bien de dónde había salido esa gran multitud. Y él me dijo, estos son los que han venido de la grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Estos eran los que se habían convertido en esa época tan oscura, en esa época de persecución, ¿no? Y estos dice que estaban vestidos de ropas blancas delante del Señor. Una gran compañía, dice el verso 9, que ninguno podía contar, de toda gente, linaje, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Estos son los que van a creer cuando la puerta de la gracia se haya cerrado. Estos son los que quedan afuera y que se van a convertir, porque no le va a quedar ninguna duda que lo que se ha predicado por siglos es verdad. Cuando la iglesia desaparezca, se van a convencer, entonces los que no se convencieron todavía, que la palabra de Dios no pasa el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasa. Volvemos a la historia. Dice que ese cortejo nupcial, ¿no es cierto?, acompañaba a los novios al lugar donde se celebraría la boda, que era la casa del padre del novio. Luego se cerraban las puertas. Ahora fíjese que las 10 que estaban, en este caso 10 es un número que significa no específicamente el número 10 personas. Número 10 en el hebreo significa mucho, ¿no? Es decir, eran muchas doncellas que estaban esperando, preparadas o ataviadas para acompañar el cortejo. Esto simboliza a la iglesia, simboliza a los cristianos, que cada uno tenía lámpara y tenía ¿no es cierto?, un recipiente con aceite de repuesto,
porque como toda boda, ¿no es cierto? En la cultura occidental, el novio espera en el altar y la novia es la que entra en el templo. Todos conocemos cómo se usa. Y muchas veces la novia que se prepara en la casa de sus padres, ¿no? Demora su llegada a la congregación o al altar, y a veces lo hace un poquito adrede, ¿no? Y están todos expectantes, y la visita, y los amigos, los parientes, el pastor que va a celebrar la boda, ¿no? Hasta que llega, pero generalmente siempre hay una tardanza. Y en la cultura oriental, el que muchas veces se tardaba en buscar a la novia es el novio. La novia estaba preparada, expectante en la casa paterna, y el novio hacía el viaje de su casa a la casa de la novia para buscarla. De ahí, pocos minutos tenían antes de la medianoche para llegar a la casa de los padres y empezar la celebración y la boda. Ahí le acompañaba el cortejo, que eran jovencitas, familiares, amistades, conocidas, que se preparaban para ser, le llamamos en nuestra cultura, damas de compañía. Bueno, estas eran las 10 que, vuelvo a decir, no es un número exacto, no está diciendo que eran muchas jóvenes, pero la Biblia detalla que la mitad eran prudentes y la mitad eran insensatos, ¿no? ¿Y dónde estaba la prudencia de unas y la insensatez de otras? En un solo detalle, porque dice que el esposo se tardó, que lo hacía a veces a propósito, se tardó y la espera se había alargado para esta jovencita, y dice que todas cabecearon y se durmieron. Todas tenían lámpara, todas tenían aceite, todas estaban esperando, pero había una pequeña diferencia entre unas y otras, lo que iba a hacer que unas quedaran afuera y otras entraran a las bodas, ¿no? Una sola diferencia, porque hasta todas, dice la palabra del Señor, cabecearon y se durmieron. Y cabecear es como nos sucede cuando tenemos un viaje largo y no sabemos en qué altura del viaje, ¿no es cierto?, se nos cerraron los ojos y quedamos dormidos, ¿no? Cabecear es algo inconsciente, ¿no? Cuando nos dormimos inconscientemente. Y la espera se hizo larga. Y ellas todas, absolutamente, cabecearon y todas se durmieron. Esto pasa en la demora de Jesús a venir a buscar la iglesia. Esa demora que muchos han utilizado para, ¿no es cierto?, desvalorizar la enseñanza o la doctrina del arrebatamiento, porque dice siempre las cosas estuvieron igual, esto yo escuchaba desde hace décadas, nunca pasó nada y siempre estamos queriendo irnos. Hemos escuchado esta, ¿no es cierto?, desvalorización de esta doctrina fundamental, lo que hace que la mayoría cabecee y se duerma. Dormirse es, ¿no es cierto?, lo contrario a estar alerta, lo contrario a estar vigilante. La palabra que usa sobre velar es, Mateo usa la palabra griega gregoriate, que significa mantenerse despierto y estar alerta. Ellas estuvieron alertas, estuvieron despiertas, con sus lámparas preparadas, pero la demora les llevó a dormirse. Y aquí hay algunas cosas que eran importantes. Primero, tener reserva, ¿no?, del combustible, porque no sabían cuánto podía ser esa demora. Y hubo un gran porcentaje de estas doncellas que pensaron que la espera no iba a ser tan larga, ¿no? Como los apóstoles, cuando decían, predicaban que el Señor venía en sus generaciones. Pablo mismo decía,
cuando escribía acerca del arrebatamiento de la iglesia, y nosotros que estamos vivos seremos transformados en el aire y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Él creía que la venida del esposo a buscar la iglesia iba a ser inminente, iba a ser en sus días. Por eso él decía, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estamos vivos. Mire, han pasado 20 siglos. ¿Cuánto se ha demorado? Aunque en el reloj de Dios son segundos, ¿no? En nuestro calendario son los siglos, ¿no? Pero el novio se ha demorado y la mayoría ha cabeceado y se ha dormido. Es decir, no ha perdido el alerta, el estar vigilante. El Señor muchísimas veces le dijo a su discípulo, velad y orad, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando nadie lo espera. Y así ha de ser. El esposo venía cuando aquellas doncellas ya no esperaban. Y por cierto que el aceite que tenían en sus lámparas se gastó y las lámparas empezaron a apagarse. Había algunas previsoras que habían llevado, ¿no es cierto?, combustible extra, y había algunas insensatas, llama la Biblia, que no previnieron de que podía estirarse la espera. Se les terminó el combustible que tenía la lámpara y las lámparas empezaron a apagarse. De repente escucharon un clamor, porque en la costumbre oriental, cuando el novio salía de la casa de los padres a buscar la novia, había mensajeros, ¿no? Muchas veces que tocaban el shofar, aquel cuerno de carnero, tocaban para alertar al vecindario, a los parientes, a la novia y la familia de la novia, que el novio venía. He aquí que el esposo viene. Fue el mensaje que se escuchó. A medianoche fue oído un clamor, y ese clamor, ese anuncio, era el esposo viene, salía a recibirle. Ya era la hora. Entonces todos los que estaban en la espera, a nosotros hemos hecho muchas bodas occidentales, ¿no? Y generalmente se prepara el altar, la alfombra, la música, están los familiares, están los hermanos de la iglesia, el novio entra, ¿no?, acompañado generalmente con lo que se llama un padrino, y viene al altar y comienza a esperar a la novia. La novia siempre demora algo, ¿no? Aunque se marca una hora de entrada, pero siempre parece que el reloj corre más lento para las novias, ¿no? Y bueno, tenemos los sugieres o porteros, como le quiera llamar, que están afuera del templo, porque generalmente el templo se llena cuando hay esos acontecimientos. Entonces están aquellos vigilando allá afuera para dar un aviso cuando la novia viene. Realmente viene en un carro preparado, ¿no es cierto?, también acompañado de su padre, de algún padrino, y se da el aviso, ¿no? Nos dan el aviso, generalmente los pastores, que la novia está llegando. Entonces se prepara la música, el recibimiento y hace la entrada, ¿no? Bueno, así era, pero al revés en la cultura oriental. Era el novio que salía a buscar la novia, y había mensajeros dispuestos para eso, que salían a dar el aviso, el esposo viene. Era un clamor, un grito, una alerta. Y bueno, cuando se escuchó esta alerta, se despertaron todas las que estaban durmiendo, ¿no? Quizás se acomodaron, se sentaron en algún lugar, no sé cómo, la Biblia no dice, y se quedaron dormidas, pero el clamor les despertó. Y yo creo que hay un clamor ahora en el mundo entero que tiene que despertar a la iglesia, tiene que despertar a los creyentes, ¿no? Si te quedaste dormido espiritualmente, si se terminó tu aceite, el aceite tiene que ver con la actitud y la acción del creyente. Eso es el aceite. Cuando tenemos una actitud de espera, de estar velando,
¿no? Y de actuar consecuente con eso, estamos teniendo aceite en nuestras lámparas, ¿no? Hay mucha discusión con el tema del símbolo del aceite. Muchos dicen el Espíritu Santo, pero yo creo que más del Espíritu Santo, además del Espíritu Santo, es el hecho de accionar en la fe y de actuar, ¿no? Como estas vírgenes prudentes actuaron cuando se escuchó el clamor, el esposo viene. Hay un clamor que tenemos que escuchar porque a veces no lo escuchamos y estamos dormidos tan profundamente que cuando dormimos profundamente no escuchamos lo que sucede en derredor. Y es hora de escuchar este clamor que dice el esposo viene, salí a recibirle. Y allí vino el problema, allí vino la diferencia entre unas y otras. Las que podían levantar la lámpara todavía con combustible, iluminar el camino porque no había calles iluminadas como tenemos hoy en los días modernos. Eran calles de tierra, aldeas muy oscuras. La única iluminación que existía en ese tiempo eran las lámparas con combustible. Entonces había que iluminar el cortejo. Ese era el trabajo de las doncellas. El problema fue cuando las que tenían que iluminar el camino para ir hacia la casa paterna del novio, no tenían las lámparas encendidas. Y se desesperaron y dijeron, prestanos un poco de combustible que ustedes tienen. No, préstenos un poco, compartamos, ¿no? Y las que eran prudentes y tenían reserva dijeron, si compartimos con ustedes, nos va a faltar a nosotras y le va a faltar a ustedes. No era, ¿no es cierto?, una indiferencia o una actitud malévola de estas doncellas preparadas. Aquí quiere indicar la palabra que la salvación es individual. No hay salvación en grupo. La salvación es personal. Y podés tener tu padre que es pastor y tu abuelo que ha sido pastor y perderte como joven o como cristiano que estás apartado, ¿no? No te va a valer los antecedentes para entrar en las bodas. Es decir, la salvación es personal. Y estaban las que entendieron esto y estaban las que no entendieron, que querían valerse por las otras. Y las otras le dijeron, no podemos compartir porque nos va a terminar faltando a nosotras. Y comprar a los que venden, ¿no? Yo siempre tomo esta palabra que por qué no le fue dicho, vayan y busquen, que en aquel lugar están regalando, o allá hay en abundancia para cargar los recipientes. No, vayan y compren a los que venden, porque el actuar en las cosas de Dios, el estar vigilante en las cosas de Dios, el permanecer fiel, porque de eso se trata el aceite, el permanecer fiel tiene un precio, no es gratis. El precio es mantener la comunión, permanecer en tiempos como lo que estamos viviendo, que es más fácil apagarse y es más fácil quedarse que permanecer, que mantener nuestro altar encendido. Es más fácil dejar y tomarnos unas vacaciones, pero cuando nos demos en cuenta, vamos a escuchar ese clamor, el esposo viene, salí a recibirle, porque tenían que estar preparadas, porque era la única manera de acompañar el camino hacia la casa del Padre. Y una vez que llegaban ahí, la puerta se cerraba. Las otras fueron a ver si podían comprar, es decir, si en esa hora podían pagar el precio. Yo no sé cuánto tardará el Señor todavía para buscar a su novia, pero no queda mucho tiempo para pagar un precio de consagración, de oración, de perseverancia. No hay mucho tiempo. Es decir, que a lo mejor mientras que intentás
decir, bueno, ahora me voy a convertir, como dicen los chicos, ahora me voy a poner las pilas, ahora voy a servir a Dios, ahora voy a congregar, ahora voy a ayudar en la obra. Mientras que lo intentás, quizá el Señor vino, se llevó a los que estaban preparados, los que eran prudentes, y la puerta se cerró. Y comenzaron a clamar fuera, porque adentro se escuchaba la música y se veía la felicidad de los invitados, y allí estaba la pareja nupcial, y ellos estaban afuera, las puertas cerradas. Comenzaron a clamar y empezaron a decir, Señor, ábrenos. Y parece que el novio en persona se hizo presente, porque dice, las vírgenes dijeron, Señor, Señor, ábrenos. No le hablaron a un sirviente o a un guardia, le hablaron al Señor. Parece que el novio dejó lo que estaba haciendo y vino hacia la puerta, y ahí estaban las insensatas, las que les sorprendió la hora sin estar preparadas, ¿no? Y ábrenos, por favor, queremos entrar. Nosotros estábamos varios días preparando nuestros atavíos y estuvimos varias horas guardando que llegara el novio. Y por una situación nos retrasamos. Ábrenos. Dice que el Señor le dijo, de cierto os digo, no le conozco. No sé quiénes son. Nosotros somos de las doncellas que fueron elegidas por la novia, por la familia de la novia. Nos eligieron. Somos familiares algunas, amigas de la novia, vecinas de la novia, y nos preparamos por semana y preparamos nuestras ropas y nuestros atavíos. Y estuvimos horas con las lámparas encendidas y de repente nos dormimos. Pero también las que están ahí adentro se durmieron como nosotras. Ellas también, ¿no es cierto?, cabecearon y quedaron dormidas. Cuando escuchamos el clamor nos despertamos, pero nuestras lámparas se apagaban, porque no tuvimos previsión de tener un combustible extra. Y mientras que fuimos a buscar ese combustible extra, la puerta se cerró y quedamos fuera. No le fue abierta la puerta. Y todavía el Señor le dijo, no las conozco. Porque claro, en una celebración con mucha comida, mucha bebida de varios días, había muchos interesados en agregarse, en poder entrar. Por eso las puertas se cerraban, porque si no era imposible. Porque las luces, ¿no es cierto?, la música, el bullicio, todo eso atraía a mucha gente que no tenía otra cosa que hacer en aquellos días. Vámonos a las bodas del vecino. Vamos a participar de aquella fiesta. Hay comida y bebida, han carneado varios animales. Por eso la puerta se cerraba y no se le permitía entrar sino a los invitados. Esto habló el Señor tantas veces, ¿no? Dijo que después que comenzó la boda, el padre del novio salió a ver a los invitados. Había uno por allá que había entrado, estaba agregado, estaba dentro, no sé cómo, pero cuando miró el Señor vio que no tenía traje de boda, no estaba vestido adecuadamente, ¿no?, para esa ocasión. Y de allá le preguntó en el medio de la fiesta, amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Así que no pudo responder palabra. Dio una orden a los criados que abrieran la puerta y lo echaran afuera. No podía estar ahí, no era invitado. Entonces llega la hora, y la hora es en que vamos a escuchar ese clamor. La iglesia va a escuchar ese clamor. El esposo viene a salir a recibirle. ¿Y dónde vas a estar? ¿En qué grupo te vas a encontrar? Entre los prudentes, los que velaron, los que se apercibieron, los que están aguardando esa hora y ese momento, o los insensatos. No quiero decir que la tardanza no nos lleve al sueño, porque todas las
doncellas se durmieron. Nada más que y todas escucharon el clamor. Es decir, que aquellos que se queden fuera van a escuchar el clamor. Van a ser testigos de lo que va a ocurrir. Y van a ver la procesión, el cortejo nupcial que se va para la casa del Padre. Todos los van a ver. Por eso va a haber clamor en los que se quedan. Porque la puerta se cierra y se cierra de parte de Dios, de parte del dueño. El padre del novio cerró la puerta. O dio la orden para cerrarla. Nadie más podía abrirla, ¿no? Hoy la puerta está abierta de par en par. Todo el que quiere puede venir. Y el Señor salió a invitar a las bodas. Recuerde lo que dijo el Señor, que salió a invitar a los invitados y los invitados estaban muy ocupados. Uno dijeron no puedo, tengo que trabajar. El otro dijo tengo que sembrar mi campo. El otro dijo acabo de casarme, no puedo asistir. Vinieron y le dieron la noticia al padre del novio. Señor, lo que invitaste, están todos ocupados, no tienen tiempo, están trabajando mucho, no le queda tiempo para congregar, para ir a la iglesia, no le queda tiempo para orar. ¿Qué dijo el rey, el señor, el padre del novio, a los criados, a los siervos de Dios? Esos son los criados. Salid e invitad a cuanto encuentres en el camino, y por las encrucijadas de las calles, por las plazas, y a todo el que encuentre, invítelo, para que las bodas de mi hijo sean llenas. Salgan a invitar, porque los que yo invité no fueron dignos. No fueron dignos porque despreciaron, ¿no? Son los que dicen Cristo no va a venir, sigue todo igual, eso es un cuento, no nos vamos a ir, tenemos mucho para hacer. Estos, el Señor dijo, no eran dignos, se les invitó, pero no le dieron valor, importancia a la invitación. Entonces salgan a invitar lo que encuentren. Vagabundos, ladrones, pordioseros, todo el que encuentre invítelo, para que la boda de mi hijo sea llena. Y si alguno no quiere entrar, fuérzalo a entrar. Así dijo el Señor. Alguno había que medio llevarlo y prepararlo y empujarlo adentro, porque lo que quería el Señor que fuera una fiesta, una celebración especial. Y los invitados, que fue el pueblo de Israel, esos fueron los invitados de honor, no fueron dignos. Dice que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y cuando los suyos no le recibieron, le dio potestad a todos los que le reciben de ser hecho hijo de Dios. Entonces en esta noche puedes recibir a Jesús, puedes aceptar la invitación, no importa si estás a la vera del camino, sentado en una plaza, caminando por allí. El Señor mandó a sus siervos, salgan e inviten a todos los que encuentren. Quiero que las bodas de mi hijo sean llenas. Y vinieron aquellos que no eran dignos, que no estaban en la lista de invitados, ¿no? Porque los que estaban en la lista estaban muy ocupados, estaban muy comprometidos con muchas cosas y no tenían tiempo para pensar en esto, ¿no? En esta noche puedes aceptar la invitación, antes que se escuche ese clamor que va a ser inminente. El esposo viene, salí a recibirle, ¿no? Y ojalá que entienda la hora que estamos viviendo, ¿no? Porque la medianoche va a ser la celebración de la boda del Señor con la iglesia. Yo quiero hacerle recapacitar a todos los que están apartados, los que se fueron de la iglesia por alguna razón, los que se enojaron, que a veces se enojan con el pastor por alguna decisión que toma, por alguna predicación que le molesta. Yo suelo decir que al que le
quepa el saco que se lo ponga. Porque alguno me dice, pero usted habló para mí. No, yo no personalizo lo que digo. No estoy hablando personal para ninguno de ustedes. Pero si el saco es tu medida, tienes que colocártelo. Es para ti. Entonces, recibe la palabra en esta noche. Si estás apartado, si te enojaste, si te retiraste de la iglesia, reconcíliate con Dios, reconcíliate con tus hermanos. Vuelve mientras la puerta está abierta. Puedes entrar. Un día vas a encontrar la iglesia vacía. Ahora, en la cuarentena, que no tenemos reuniones, alguno puede, despistado, ir al templo un día de reunión y encontrar que las puertas están cerradas. No hay reunión. Bueno, así va a ser cuando la puerta de la gracia se cierre y el esposo entre junto con su esposa, la novia, la iglesia de Cristo. La puerta se cerrará y vas a ir a la iglesia, vas a querer reconciliarte, vas a querer que algún pastor ore por ti, vas a querer que te prediquen de la palabra y no vas a encontrarlo. Los cristianos no van a estar acá, los pastores fieles no van a estar acá. Habrán entrado a las bodas y la puerta se habrá cerrado. Todavía la puerta, ¿cuánto tiempo? No sabemos. Nadie sabía cuando la puerta esa se cerraba. Nadie sabía cuando el novio salía de la casa paterna y cruzaba el pueblo para buscar a la prometida. Nadie sabía esto. Por eso se durmieron todas las jovencitas que esperaban. Y seguro parientes y amigos también se durmieron porque la hora pasa, ¿no es cierto? Y el novio no aparece. Pero por allá se empezaron a sonar las trompetas y los mensajeros empezaron a avisar, el esposo viene. Y yo soy un mensajero, los siervos de Dios son mensajeros que te están alertando, están avisándote, el esposo viene. Prepárate, que te encuentre con tu lámpara encendida, que seas parte del cortejo, que entres a la casa paterna. Dios te bendiga. Hago una oración por ti ahora, para que recapacites en este mensaje y no demores. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque muchos pastores, yo mismo, pensamos que esta situación que ya lleva 4 meses traería un gran movimiento de conversión, que muchos pródigos volverían al Señor. Pensamos, pero ¿con quién he hablado? Con los pastores que he podido conversar y compartir me han dicho esto es al revés. En vez de venir la gente, en vez de llamar la gente, en vez de interesarse la gente, los pródigos, por buscar a Dios, son pocos los que se juntan para hacer una oración, los que llaman por teléfono, los que siguen una predicación virtual. Son pocos. Hay muchos que desaparecieron, se apagaron. Hay muchos que están apartados y siguen apartados y no entienden la hora que estamos viviendo, que es el minuto final antes de la medianoche. No lo entienden. Por eso te quiero hacer recapacitar a los que conocieron, a los que estuvieron en la iglesia y les sorprendió esta cuarentena afuera. Tienes poco tiempo. La puerta está comenzando a moverse sobre sus bisagras. Pronto se cerrará y no habrá manera. Yo te invito a que lo hagas ahora. ¿Y cómo no hay culto, hermano? ¿Cómo? A mí los pocos que me han preguntado por esto, pastor, ¿cómo hago? Porque hay algunos que lo han hecho. Estos días una familia completa reconciliábamos con el Señor, que estaban apartados. Me decía, pastor, yo quiero reconciliarme ya. ¿Cómo puedo hacer? Porque como no hay reuniones, le digo, es simple. Vamos a presentar a Dios tu reconciliación. Vamos a orar por ti y por tu familia. Nos vamos a juntar porque los siervos de Dios nos juntamos.
y vamos a hacer una oración y te vamos a reconciliar. Y me alegraba al otro día de hacer esto, llamarle por teléfono y decirle, ya estás reconciliado con el Señor. Ah, qué alegría, me decía pastor. Yo estaba preocupado porque yo estaba fuera de la iglesia. ¿No? Es fácil. Llama a un pastor, llama a un siervo del Señor, llama a tu pastor, que lo conoces, seguro tiene su número. Y dígale, hermano, me quiero reconciliar. Quiero volver a Dios. Y apenas la iglesia abra sus puertas, ahí voy a estar. Primero de la fila. Y Dios, que conoce el corazón, sabe si vas a cumplir ese propósito o si solamente lo estás haciendo porque estás asustado. Haga ese propósito. Comunícate con tu pastor y dígale, pastor, necesito que ore por mí, yo quiero reconciliarme. Yo quiero ser parte del cortejo cuando venga el Señor. No quiero quedarme afuera. No quiero andar por allí buscando, ¿no es cierto?, la provisión que perdí en todos estos años. Porque hay hasta predicadores que están apartados, músicos, cantores que están apartados. Y perdieron todo su aceite, se quedaron con la botija vacía. Y si usted se va a preocupar por conseguir esa provisión que perdió, el esposo viene y las puertas se cierran. No piense mucho en eso. Si tendrás tiempo para recuperar, Dios sabe. Y si lo habrás perdido, Dios lo sabe también. Pero una cosa puedes hacer ya, ahora. Reconciliarte con tu Dios. Y yo hago una oración para que eso suceda, y luego comunícate con tu pastor. Padre, en el nombre de Jesús, hago una oración ahora por todos los conocedores, hombres, mujeres que estuvieron dentro de tu casa, alabaron tu nombre, participaron de la Santa Cena. Señor, estuvieron en las oraciones, escucharon los mensajes, luego algo sucedió en sus vidas y se apagaron, dejaron de velar, se enfriaron, y hoy están lejos de la iglesia, lejos de la comunión, lejos de ti. Pero Señor, he compartido la palabra que colocaste en mi corazón. Y si esta palabra ha impactado, ha tocado alguna vida, algún hombre, alguna mujer, algún joven, en algún sitio, Dios del cielo, ahora te pido que tú lo recibas nuevamente. Quiere reconciliarse, quiere volver a ti, quiere volver a la iglesia, quiere volver a su pastor, Señor. A donde se encuentre, toca su corazón. Señor, recíbele nuevamente en la casa paterna, para que cuando el esposo venga, él sea parte de los que van a entrar, de los antes que la puerta se cierre. Oro, Señor, por aquellos que ya no sienten nada, que dejaron de orar, que dejaron de creer, que ya nunca más tomaron una Biblia. Señor, que nunca más quisieron cruzarse con alguien del pueblo de Dios. Se endurecieron sus corazones, pero conocen, han oído y han escuchado estas palabras una y otra vez. Por ellos hago una oración. Espíritu de Dios, toca sus corazones. Señor, yo sé que tú puedes sacar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne, un corazón nuevo. Quita el corazón de piedra y coloca un corazón de carne. Ahora, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Ahora queda en tus manos. Si el propósito fue firme, si fuiste sincero, seguramente Dios ya te recibió en su seno y nuevamente está siendo parte del cortejo nupcial. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima oportunidad, si así lo permite el Señor, el sábado, 19:30 horas. Un abrazo para todos nuestros hermanos en Cristo.